Este podcast es el último de una serie de 4, donde hemos tratado sobre cómo hablar con los niños de un tema tan sensible como es la muerte. Tercero, el cuerpo deja de funcionar. Todas las funciones vitales se paran tras la muerte. El objetivo es que los niños entiendan que, después de la muerte, todas las funciones del cuerpo dejan de trabajar. Es decir, cuando las personas fallecen, no ven, no oyen, no sienten, no hablan, no sufren, no sienten dolor. 1000 detalles y matices que escapan al entendimiento de los pequeños. Los adultos tendemos a emplear formas de hablar que dificultan mucho la comprensión de esa interrupción de las funciones. Muchas de las expresiones que confunden a los pequeños van en esta línea. Se me ha muerto el móvil. El coche se ha quedado muerto. La muñeca tiene frío. Tápala. Papá va a estar a tu lado siempre. Mamá va a ver todo lo que haces desde el cielo. Por las noches puedes contarle todo lo que te preocupe. Seguro que te va a ayudar mucho desde el cielo. Estos mensajes que los adultos relativizamos suelen confundir al niño por 2 motivos principales: el pensamiento concreto o el escaso desarrollo cognitivo de los niños. No es fácil explicar el fin de las funciones vitales a los más pequeños y que lo entiendan. En general, suelen equiparar la muerte a un sueño, mientras piensan que la muerte es otro estado y que los muertos sienten, ven, oyen y experimentan cosas. Ese es el motivo por el que preguntan si los difuntos llevan ropa, si se han llevado las gafas para poder ver la televisión, se preocupan porque el teléfono móvil sigue encima de la mesa, etc. Otras veces los niños piensan que las limitaciones vienen dadas por circunstancias externas. Por ejemplo, los muertos ya no se mueven porque el ataúd es muy estrecho, o no pueden ver porque donde está es muy oscuro, o no nos hablan porque están dormidos. Es habitual que hagan preguntas sobre cómo están los fallecidos, si están contentos, si ven la televisión, si hace frío. Se preocupan por lo que sienten sin comprender que esas funciones están interrumpidas. La dificultad de las explicaciones que ofrece el adulto. Los adultos somos en parte responsables de esta incomprensión debido al uso continuo que hacemos de las metáforas. Al hacerlo, no solemos caer en la cuenta de que a veces el menor no puede distinguirlas de la realidad y las va a entender de manera literal. Algunos ejemplos los encontramos en frases como: mamá te sigue queriendo y te va a cuidar siempre. El abuelo se quedó dormidito muy tranquilo. Lo único que conseguimos con nuestra buena intención de suavizar la muerte es provocar confusión en el menor y a medio plazo generarle mayor sufrimiento. Cuando le damos explicaciones al niño dando a entender que la persona fallecida puede seguir haciendo cosas allá donde esté, puede parecerle que sigue viva de verdad. Usamos expresiones que hacen que los muertos parezcan vivos. Seguro que a papá le gusta mucho tu carta. El abuelo está muy orgulloso de tu actuación. Esas explicaciones adultas, en las que dotamos al fallecido de cualidades físicas y lo describimos como si pudiera hacer cosas propias de los vivos, pueden resultar aterradoras para los niños. Si lo pensamos fríamente, el hecho de que alguien a quien no vemos, ni sentimos, ni podemos abrazar, pueda vernos o vigilar desde cualquier lugar genera bastante incomodidad y una más que probable sensación de terror en los niños. No en vano muchos adolescentes que ante esta confusión temen que el fallecido tenga la capacidad de comunicarles cosas e incluso dirigirse o aparecerse ante ellos. Es habitual que tras estas experiencias los menores manifiesten miedo a dormir solos, miedo a dejar la luz apagada, temor a las apariciones o fantasmas. No hay que olvidar que todos dormimos, que los accidentes de cualquier tipo son muy comunes y que también nos ponemos enfermos. Por eso, estas explicaciones pueden generar confusión y temor en los pequeños. Cualquier explicación que se aleje de la realidad que causó el fallecimiento del ser querido puede llevar a los menores a crearse sus propias teorías sobre cómo fue lo que causó o qué fue lo que causó la muerte en realidad. Por eso es fundamental aclararle al niño que sus pensamientos, sentimientos, la rabia, el enfado o los celos jamás van a causar la muerte de nadie.
Tienen que saber que ellos no tienen la culpa de lo que ha pasado. En consecuencia, a la hora de explicarle a los niños la muerte, es conveniente centrarse en el plano físico. No hace falta entrar en detalles innecesarios ni en el morbo. Por esta razón, partiremos de la explicación de la muerte física antes de dar el paso a la interpretación religiosa. Solo cuando el plano fijo esté aclarado, podremos dar paso a las creencias que comparte la familia, buscando la forma de que los niños entiendan que esas creencias religiosas constituyen un modo de elaborar el recuerdo de la persona fallecida. En este punto, hay que aclarar que el cielo que imaginamos los adultos no tiene nada que ver con el cielo infantil, ese espacio azul al que miran todos los días, o de lo contrario pueden acabar buscando incesantemente al fallecido entre las nubes y el paisaje. Por supuesto, habrá muchas preguntas que no sabremos responder, pero los niños no buscan explicaciones perfectas, así que no pasa nada por admitir ante ellos que no sabemos determinadas cosas, o por preguntar a otras personas que seguramente podrán ayudarnos a encontrar una respuesta más adecuada. ¿Quién, cómo, cuándo y dónde comunicar la muerte? Como imaginaréis, al transmitir a los niños la noticia de un fallecimiento, debemos hacerlo según la lógica y la verdad que guían los procesos infantiles, alejándonos de mentiras y detalles que edulcoren lo que ha ocurrido. La noticia debe ser transmitida por personas queridas y cercanas al niño, que estén en contacto con él de manera habitual, a ser posible sus padres o uno de ellos en el caso del fallecimiento del otro progenitor. Si han fallecido ambos, debe comunicárselo la persona que se quedará al cuidado del menor o quien esté más cercano a él. Se debe comunicar al menor la noticia lo antes posible, preferiblemente de forma inmediata, en lugar de esperar horas o días a que terminen los ritos y homenajes. Los niños deben estar entre las primeras personas en enterarse si quien ha fallecido es uno o ambos de sus padres, y deben saberlo lo antes posible, en el caso de que quien fallezca sea una persona muy cercana. De lo contrario, le estaremos dejando fuera de aspectos importantes y eso puede complicarnos el manejo de otras situaciones posteriormente. Hay que elegir un lugar íntimo, que esté libre de posibles interrupciones, donde los niños o adolescentes puedan expresar sin miedo las dudas, emociones o reacciones que tengan tras serle notificada la muerte del ser querido. Ese lugar debe permitir a quienes se encarguen de transmitir la noticia la expresión emocional sin tapujos y el contacto, así como ofrecerles un espacio para comprender las distintas reacciones que puedan manifestar el menor, como miedo a los espíritus, miedo a quedarse solos en casa o en otros lugares. Al hablar de la muerte con los niños, hay que hacer un especial énfasis en el hecho de que cuando las personas mueren, ya no ven, ni oyen, su corazón no late, no sufren, no huelen. El cuerpo ha dejado de sentir, no pueden hablar. Hay que dejar claro al menor que la muerte conlleva el final de las funciones vitales. Así evitaremos confusiones y preguntas relativas a si los muertos sufren en el entierro, si hay sensación de ahogo, si se queman, si nos ven u oyen, si pueden oler, si tienen frío o si van a leer. Y todas esas cosas que se les ocurren a los niños y giran en torno a que las funciones físicas se mantienen tras la muerte. 4. Hay una causa. La muerte tiene una explicación y es física. El niño tiene que entender que la muerte se produce por una causa. Hay algo que la ha motivado, que las personas no mueren de nada o sin una causa física. Es fundamental explicar a los niños cuál ha sido la causa exacta de la muerte del ser querido. Si falló el corazón, si fueron los pulmones, si el cerebro dejó de funcionar o cualquier otra causa física que desembocase en la interrupción de las funciones vitales de la que hablamos en el apartado anterior. Si los niños no entienden que hay una causa física, lo que puede ocurrir es que asocien la muerte a un detalle, a un estado o incluso que se sientan culpables de la misma. Pueden llegar a pensar que sus pensamientos, sus enfados o su comportamiento han podido causar ese fallecimiento y añadir problemas a la elaboración del duelo.
Con frecuencia, los adultos utilizamos expresiones confusas para explicar la muerte a los niños. Suelen ir en esta línea. El abuelo se quedó muy tranquilo mientras dormía. Papá tuvo un accidente. Tuvo un percance y se murió. Me alegro de que se muriera porque era muy malo. La enfermedad lo mató. Si las personas que deben comunicar la muerte se ven invadidas por emociones intensas, como suele ocurrir cuando se sufre una pérdida inesperada o traumática, es conveniente proteger al niño de situaciones muy desbordantes que puedan asustarles. En ese caso, la persona elegida será la más cercana que pueda transmitirle la noticia de manera triste pero calmada, sin explosiones emocionales que puedan resultar demasiado excesivas o desbordantes para que el niño las pueda procesar o que puedan generarle una sensación de una gran desgracia. No es necesario transmitirle al niño toda la información de golpe. Empezaremos por contarle lo que consideremos esencial y después podremos ir añadiendo detalles de manera gradual, según sea necesario o a medida que el menor nos plantee preguntas o dudas. Es muy importante favorecer el diálogo, que el niño o el adolescente se sienta libre de preguntar, independientemente de si sus preguntas pueden afectar al adulto o no. Debemos dejar la puerta abierta al diálogo. Si las preguntas que hacen son muy complicadas o morbosas, podemos emplazarlas para responder más adelante o responder con un simple "no lo sé". Podemos buscar a alguien que nos lo explique. Cuando tiene lugar una muerte en el entorno del menor, hay que comunicárselo al colegio. No podemos olvidar que es un lugar donde el niño pasa muchas horas al día y donde pueden manifestar muchas conductas y expresiones relacionadas con el duelo que los responsables del centro escolar no entenderán sin el contexto adecuado. Afrontar este tema con la verdad permite que el niño confíe en nosotros y se sienta parte activa en todo el proceso. Por muy duras que sean las circunstancias de la muerte, más duro será enfrentarse a una mentira y a la desconfianza que genera en el menor descubrir que ha sido engañado y además en un tema tan importante como ese. Utilizar ejemplos a partir de la naturaleza, de otros seres vivos o experiencias de personas cercanas en torno a la muerte puede ayudar mucho en un primer momento a que los pequeños comprendan los aspectos fundamentales de la muerte. No hay que tener miedo de utilizar las palabras muerte y muerto. No vamos a asustarles y es lo adecuado en ese momento. Es importante que los niños entiendan que el cuerpo de la persona fallecida ha dejado de funcionar y con él todas las funciones vitales asociadas. El difunto no ve, no oye, no habla, no siente, no le duelen las cosas, no come. Lo que permanece son los recuerdos que tenemos del tiempo que hemos disfrutado con él. Es el momento de introducir las creencias religiosas, en el caso de que la familia las tenga, como hemos explicado antes. Hay que evitar determinadas frases hechas que suelen decirse en estas circunstancias, como "era tan bueno que Dios ha querido llevárselo", "hacía más falta en el cielo que aquí", "ahora está mejor porque está con Dios". Por mucho que aclaremos todo lo que pregunte el niño, hay que tener en cuenta que planteará muchísimos interrogantes íntimos o relacionados con sus construcciones imaginarias. En esa situación, lo más importante es que estemos abiertos al diálogo, que pueda preguntar algo aunque a nosotros nos incomode o aunque no tengamos una respuesta certera que darle. Las dudas que nos plantee el menor podrán orientarnos acerca de sus necesidades con respecto a la muerte y al duelo. Un punto clave es aclarar la responsabilidad del menor frente a la muerte. Cuando hablamos de responsabilidad, no solo hacemos referencia a los casos en que los niños sienten que han provocado el fallecimiento del ser querido, sino también a cuando piensan erróneamente que el fallecido ha muerto disgustado, enfadado, molesto o preocupado por algo que hicieron y que no ha quedado resuelto, como sacar malas notas, un parte del cole, una amonestación, un castigo. El pensamiento mágico es muy poderoso en la primera infancia y puede llevar al menor a pensar que un ser querido ha muerto por algo malo que ellos han hecho. En el caso de los adolescentes puede ocurrir que por enfado hayan sentido el deseo de que esa persona muera o deje de ser su pariente, por el hecho de buscar la independencia, diciendo expresiones como "ojalá no fuerais mis padres", "ojalá estuvierais muertos, todo sería más fácil", etc. Algunos,
pueden haberlo expresado en voz alta y otros tal vez lo hayan deseado mentalmente. Pero la realidad es que esos comentarios acaban generando culpa en los adolescentes y dudas sobre si el fallecido sabría que en el fondo le querían. Es bueno que les ayudemos a expresar esos sentimientos de culpabilidad tan destructivos, ya que de lo contrario pueden hacer que el duelo se complique o se alargue mucho, porque creen que hay asuntos sin resolver. La intención es que el niño entienda que los pensamientos, las palabras, las conductas, los gestos, no solo no matan, sino que tampoco son significativos si los comparamos con el resto de tiempo compartido con la persona fallecida. Como ya hemos comentado anteriormente, es muy importante garantizar la seguridad de los niños. Es normal que, tras una noticia así, tengan miedo de que se produzcan otras muertes. Por eso les explicaremos en qué consiste la seguridad y la protección que podemos ofrecerles en esos momentos. Deben entender que la muerte no es una epidemia que vaya a afectar a todas las personas de su entorno y dejarles desprotegidos. Explicarles los aspectos más prácticos de su cuidado. Por ejemplo, cómo va a ser, quién va a recogerles del colegio, quién les preparará la comida, a dónde van a vivir. Suele darles tranquilidad y seguridad. A menudo es suficiente con ofrecer al menor una explicación sencilla de que nos vamos a ocupar de él y que no le va a faltar nada. En los niños más mayores y en los adolescentes podemos encontrar un pensamiento parecido al adulto sobre cómo va a afectar la pérdida a su futuro, es decir, en qué aspectos va a afectar a su vida la muerte de este familiar. Por eso, tras darle la noticia de la muerte, es importante que entiendan que sufrirán el menor número posible de cambios y siempre tratando de que estos no afecten a sus rutinas. Es necesario generar la mínima incertidumbre posible. Debemos dirigirle a los recuerdos esenciales y animarles a hacer cosas que les ayuden a mantener intactos para poder apelar a ellos con el paso del tiempo. Para generar esos recuerdos es importante hablar de los fallecidos, de las emociones y sensaciones que tenemos, sin esconderlos y sin miedo. No hablar de la persona que ha muerto dificulta a los niños tener recuerdos reales. Así que desde el primer momento nombraremos al fallecido y hablaremos de él o ella con la máxima naturalidad posible. Otro aspecto a abordar directamente tras la muerte de un ser querido es la expresión emocional. Desde el primer momento hay que explicar a los niños que es adecuado expresar lo que se siente. Los adultos podemos y debemos expresar lo que sentimos o ayudar a los menores a expresarse por sí mismos, poniendo palabras a los sentimientos o a las emociones. No fingiremos que no ha pasado nada ni aparentaremos una falsa tranquilidad. Los niños tienen que saber que es normal emocionarse y cuáles son las emociones que nos generan las pérdidas. Conviene explicarles que nos podemos sentir tristes, enfadados, aliviados en cierto modo, solos, asustados. Solo es necesario proteger a los niños en el caso de emociones muy intensas o desbordantes, como ya hemos comentado antes. La emoción expresada debe ir acorde con la situación y no debe ser exagerada ni transmitir pánico al niño. No hay que olvidar que muchos niños regulan sus emociones en función de la regulación adulta. Así que, si la persona que está hablando con el niño experimenta una emoción muy intensa, es conveniente alejar al niño o a esa persona y buscar a alguien más adecuado para llevar a cabo el primer abordaje tras la muerte. Los niños e incluso algunos adultos necesitan la contención de otros adultos que muestren unas emociones más adecuadas. Por último, hay que iniciar al menor en los ritos funerarios. Tras la pérdida de un ser querido, tenemos que explicarle al niño en qué consisten esos ritos de despedida y qué significan, para que entiendan que es una forma de homenajear al fallecido, de darle un último adiós en la memoria. Podemos hablarle del tanatorio, de los rituales, de las ceremonias religiosas, etc., de todo lo que va a llevarse a cabo. En el caso de que el niño vaya a participar de los ritos, debemos asegurarnos previamente de que entiende cómo son y lo que va a ver, oír, cómo es el lugar de la ceremonia, etc. El objetivo es que pueda anticipar con la máxima seguridad la situación que se va a encontrar. También es importante que estén acompañados y protegidos de las manifestaciones emocionales desproporcionadas que mencionábamos antes. Con respecto a los adolescentes, es muy importante tenerlos en cuenta en los ritos. Hay que considerarles parte activa del proceso.
Aunque la situación puede ser triste, más triste es que ellos se sientan apartados de la familia en esos momentos. Después de una pérdida, el sentimiento de pertenencia familiar es muy intenso y no hay que dejarlos de lado. Si les hemos propuesto participar en el ritual y no quieren o tienen dudas, les recordaremos con cariño que no es obligatorio, que no pasa nada si no acuden. En esas circunstancias, tienen que sentirse libres de actuar como creen. No hay que forzar la situación.